fíjate que este mismo pensamiento nos da miedo a fallar, miedo a no ser suficientes, miedo a no alcanzar a vivir con Dios o a tener una familia eterna, y puede llegar a generarnos depresión, ansiedad, y muchas veces también puede llevarnos a alejarnos de la iglesia, porque pues si ya me equivoqué, si ya pequé, ¿para qué sigo esforzándome? Claro. Como que ese error tiene un peso más fuerte en la balanza y todo lo equilibra para allá. Nosotros como padres deseamos que nuestros hijos pues vayan al mejor lugar también, ¿no? Imagínense que ellos se equivoquen grandemente y alguien les desea el mal, pero nosotros les deseamos realmente eso para ellos. Así como es. padres creo que vamos a buscar siempre que ellos progresen y que vayan al mejor lugar pese a que se hayan equivocado. Si logran arrepentirse, los vamos a impulsar siempre a llegar al mejor lugar. Entonces creo yo que me siento muy identificada con el Padre Celestial al desear que todos sus hijos lleguen. Pero imagínate en ese tiempo donde no, fuiste malo y mereces ser castigado. Incluso en nuestra actualidad llegamos a pensar así, ¿no? Alguien me hizo mucho daño, necesitamos verlo humillado y eso no es lo que el Señor desea de nosotros. Creo que Él desea que seamos humildes y que quitemos el orgullo que pueda llegar a nuestro corazón y perdonemos más que juzgar. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. ¿A dónde iré después de ser juzgado por Dios? ¿El cielo y el infierno existen? Son preguntas que quizás muchos nos hemos hecho, pero el 16 de febrero de 1832, José Smith y Sigmund Freud se encontraban traduciendo parte de la Biblia, para ser específicos, Juan 5:29, y recibieron mucha revelación, a la cual se les llamó la Gran Visión, o la Visión, donde se describían los reinos de gloria y cómo seríamos juzgados según nuestros hechos. La pregunta ahora es, Adrián, ¿dónde deseo estar después de esta vida? Con mi familia. Junto a tu familia, pero en el mejor lugar. Bienvenidos al episodio número 28. Esta revelación o esta sección que vamos a estudiar es muy, muy especial, Damara, muy controvertida en su tiempo. Y bueno, esperamos que podamos disfrutar juntos este episodio y aprender de las verdades de nuestro Padre Celestial. Queremos invitarles a que puedan estudiar ustedes por su propia cuenta la lección de manera individual, con su familia, y que puedan llegar preparados a la clase de escuela dominical. No recuerdo si toca escuela dominical esta semana. Sí, que ya la vamos nos a estudiar. Ya nos tocaría, ¿verdad? En especial esta. Creo que sí. Ok. No. Igual y si no es escuela dominical, en las clases de los jóvenes se tocan estos temas. Entonces es importante que podamos llegar preparados. O en la noche de hogar. O en la noche de hogar, muy bien. Y bueno, vamos a comenzar, Damara. Mi parte es la primera parte de la lección que nos pide la lección. Uh-huh. Y yo creo que es una parte muy especial. Yo la titulé, porque a veces suelo cambiarle el nombre, pero la titulé El plan no es un castigo, el plan es regresar. ¿Okay? Fíjate que sucede algo muy particular. Cuando uno se pone a evaluar su vida, muchas veces nos vamos a los extremos y decimos, o soy bueno o soy malo. Cuando crecía, mientras estaba creciendo de niño a joven y ya de joven, me gustaba mucho ver películas y todavía me gusta, pero en especial esta sección o esta parte me recordó aquellas películas en donde cuando una persona está a punto de tomar una decisión, se le aparece un diablito y un angelito. Y entonces cada uno da el comentario correspondiente. Y eso perpetúa la idea cristiana que existe y que ha existido de que en el momento que seamos juzgados por Dios, se van a poner nuestras obras buenas y nuestras obras malas en una balanza que será nuestro juez. Y si la balanza se va hacia el lado bueno, entonces iremos al cielo. Pero si la balanza se corre hacia el lado opuesto, entonces iremos al infierno. Y esta creencia
de que o ganamos todo o no ganamos nada, por muchos años me generó miedo. A pesar de haber crecido dentro de la iglesia, tenía esa idea, había perpetuado en mí esta idea de todo o nada, o cielo o infierno. Claro, creo que muchos nos hemos sentido en algún momento así, sobre todo cuando sentimos la responsabilidad del pecado, ¿no? Cuando hemos pecado y que nos hemos alejado del Espíritu y sentimos ese pesar, creo que hemos tocado algún tipo de fondo, ¿no? En nuestras vidas y decimos, bueno, he sido el peor, no merezco salvación, y pensamos en esos dos lugares nada más, pero pensando en un Dios misericordioso, por eso se dio esta revelación, ¿no? Claro, y fíjate que este mismo pensamiento nos da miedo a fallar, miedo a no ser suficientes, miedo a no alcanzar a vivir con Dios o a tener una familia eterna, y puede llegar a generarnos depresión, ansiedad, y muchas veces también puede llevarnos a alejarnos de la iglesia, porque pues si ya me equivoqué, si ya pequé, ¿para qué sigo esforzándome? Claro. Como que ese error tiene un peso más fuerte en la balanza y todo lo equilibra para allá. ¿Sabes que ese pensamiento lo he escuchado mucho? Pero creo que es algo de lo humano, ¿no? Como algo conformista. Okay. Ya caí muy bajo y ya no merezco nada. Y bueno, es el plan de Satanás, hacernos creer que una vez que hayamos pecado, no podemos regresar. Doctrina y Convenios, sección 76, cuando la estudiamos, cuando la entendemos, puede traernos paz, puede traernos tranquilidad y puede sanar nuestro corazón. Porque, Damara, no solamente se trata la sección 76 de quién se va al cielo o quién se va al infierno, se trata de un Salvador que trata que la mayoría de nosotros, de alguna manera, regrese con Él. Y eso cambia la visión completamente del mundo cristiano y rompe paradigmas y rompe con todo lo que se había planteado en cuanto a la doctrina de Dios, ¿ok? Entonces, lo que más esperanza me da cuando nosotros analizamos Doctrina y Convenios, sección 76, y los diferentes tipos de reinos, es que, como decía, Jesucristo y nuestro Padre Celestial no están buscando un pretexto o una razón para dejarnos fuera. Más bien están buscando cómo la gran mayoría de nosotros obtenga por lo menos algún grado de gloria. Recordemos siempre, y es algo que como padre continuamente me lo planteo, si yo, que soy padre imperfecto, procuro que mis hijos tengan siempre lo mejor y puedan lograr o desarrollar lo más que pueden, ¿cómo sería posible que nuestro Padre Celestial fuera así de tajante y tú para acá y tú para allá? Uh-huh. ¿Okay? Entonces, bueno, yo creo que es importante que podamos analizar esas escrituras, y más que hacer un listado de las cosas que tenemos que hacer y qué cosas nos pueden dejar fuera, recordar y centrarnos en la senda de los convenios. Nuestro Padre Celestial desea que hagamos promesas y que nos esforcemos lo más que nosotros podamos. ¿Okay? Y entonces estas secciones nos dan la esperanza de que no solamente nosotros podremos alcanzar la gloria celestial, que es estar con Él, convivir con Él, pero aún llegar a ser como Él, sino también todos aquellos que por alguna razón no conocieron el Evangelio de Jesucristo. Ellos también podrán alcanzar la gloria celestial. Entonces, bueno, yo creo que es importante que como familia y como individuos analicemos estas escrituras y veamos lo que el Señor nos está queriendo transmitir. Adrián, ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando en el hecho de, bueno, creo que todos hemos escuchado esta parte donde si no sabes a dónde vas, o sea, pues no importa. Ya llegaste. Sí. Entonces, para mí esta revelación de la sección 76 es eso, saber cuál es el final al donde tenemos que llegar para podernos esforzar y tomar un rumbo, ¿no? Y poder definir nuestros hechos para el lado bueno, ¿no? Así es. Fíjate, hay algo muy interesante de esta sección, y me voy a enfocar un poquito en los versículos del 51 al 70.
porque aquí estamos hablando de doctrina celestial. Nos enfocamos en los reinos, sí, en los reinos cuando hablamos de esto. De hecho, se le conocía como la visión de los 3 reinos, pero yo creo que se le debería de conocer como la visión de Jesucristo. Y te voy a explicar por qué. En esos versículos se nos enseña que Él nos invita a obtener un testimonio de Jesucristo. También Él nos manda a bautizarnos en su nombre. Nos lava y nos limpia por el Espíritu. Jesucristo nos sella con su promesa. Nos hace parte de su iglesia, la iglesia del primogénito. Y nos unge como reyes y sacerdotes. Y finalmente nos perfecciona con su sangre, con la sangre de Cristo. En el versículo 69 dice una verdad muy conmovedora que yo creo que debemos de sacar nuestro plumón amarillo, ese que resalta y nos brinca la vista. Y dice, son hombres justos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Y cuando uno lee esto, entendemos que únicamente es posible llegar a la gloria celestial gracias a la expiación de Jesucristo. El manual nos manda que estudiemos el testimonio de Wilford Woodruff en una de las secciones, y quiero rescatar una frase pequeña pero muy poderosa. Él, después de leer Doctrina y Convenios sección 76, declaró: sentí amar al Señor como nunca antes en mi vida. Y esa es la reacción correcta que debemos de tener cuando leemos Doctrina y Convenios sección 76. No debemos de tener miedo, no debemos de tener una zozobra de, pues no voy a alcanzar la celestial, pues por lo menos la terrestre, ¿no? O no voy a alcanzar el máximo grado de gloria. Yo creo que es una sección llena de esperanza, de amor, no de condenación. ¿Okay? Así es, Adrián. Y hay que recordar, hermanos, que mientras nos encontremos con vida, creo que es cuando tenemos que hacer los cambios en nuestras vidas. Si estamos creyendo que no merecemos un grado de gloria más alto, creo que tenemos tiempo todavía para esforzarnos y poder ser merecedores de Él, ¿no? Así es, el tiempo del arrepentimiento es hoy aquí. Otra de las frases que quiero rescatar de esta sección de testimonios es la de Phoebe Peck. Ella era una madre sola en Missouri cuando escuchó la visión, que antes pues se leían, ¿no? Y decía, pudimos ver la condescendencia de Dios al preparar mansiones de paz para sus hijos, lo cual me dio gran consuelo. En cuanto a la división de los reinos, Damara, no es un plan burocrático, no es popularidad. Como el reino celestial solamente van a caber 27,000 personas o un número X. Nuestro Padre Celestial está buscando razones para que nosotros podamos llegar a esta parte, ¿ok? Es un plan profundamente tierno, lleno de amor. Y quiero citar a Jeffrey R. Holland, que es uno de mis apóstoles favoritos cuando discursa. Él dice, el verdadero mensaje de Doctrina y Convenios 76 es que Cristo es el centro del plan, que su gracia nos eleva y que nuestro destino eterno puede ser glorioso gracias a su sacrificio infinito. Entonces, Damara, más que enfocarnos o trazar una ruta hacia dónde queremos llegar, yo creo que debemos de voltear a ver al Salvador. Claro, debemos de desear estar en la gloria celestial, en el reino más alto. ¿Okay? En la exaltación. Y debemos de seguir la senda de los convenios que nos llevará allá. Entonces, yo tengo una invitación final de esta mi participación. El presidente Dallin H. Oaks dijo, esta revelación testifica de un Salvador que no está buscando excusas para condenarnos, sino razones para redimirnos. Es un evangelio de esperanza y no de miedo. Así es que esta semana te invito a que leas Doctrina y Convenios sección 76, no una, pero 2 veces. Es larga, pero vale la pena estudiarla y fortalecer con tu relación con el Salvador. Y subraya Doctrina y Convenios 76, 29, la parte donde dice hechos perfectos mediante Jesús. ¿Okay? Y te invito también a que puedas hablar un poco más de Él y que puedas servir en su nombre. Jesucristo no es el camino,
Él es el camino, la verdad y la vida, pero más que el camino, es el destino. Y la razón. Adrián, y mencionaba hace un momento que Jesucristo es la razón, ¿no? Porque igual me pongo a pensar, pues los reinos de gloria existen por Jesucristo. Si Él no existiera y su expresión, pues ¿cuál mereceríamos? Ninguno. Así es. Y hay un reino que no sé, más bien que no es un reino, que es las tinieblas, ¿verdad? ¿Cierto? Que ese existe nada más para las personas que niegan a Jesucristo. Y si no existiera un Cristo, pues no tendría razón también de ser, ¿no? Tampoco de ser. Así es. Y el Señor en su sabiduría pues dio este conocimiento a los hombres en la sección 76. Y como Adrián decía, es una sección larga, pero llena de mucho poder y mucha información, que solamente, como lo hemos repetido en otras clases, por medio del Espíritu se puede entender. ¿Qué es lo que pasaba en aquel entonces, Adrián? Imagínate haber estado en aquel tiempo donde a lo mejor había mucha superstición y que era polémico, como tú lo mencionabas. Entonces, imagínate que te dicen que todo lo que habías pensado toda tu vida o se te había dicho hasta ese momento no era totalmente cierto. De hecho, Damara, fue tan controversial que esta sección se reveló en 1932. En 1933 se quiso incluir en el libro de los mandamientos, pero no fue hasta 1935 que realmente se incluyó ya para toda la membresía. Así es. Y entonces, Adrián, el manual menciona como título lo que yo escogí para compartirles, hermanos, lo que se titula "Yo puedo entender la voluntad de Dios por el poder del Santo Espíritu". Me ocasionó un poquito de así, me movió algo. De cortocircuito. Sí. ¿Por qué es importante que sepamos que tenemos que entender la voluntad de Dios? Muchas veces, Damara, la voluntad de Dios y nuestra voluntad van a ser diferentes. Totalmente. Entonces, una vez alguien me preguntaba, ¿tienes fe para ser sanado? Y después de contestarle me dijo, ¿y tienes fe para no ser sanado? Y yo, no. Exacto. Adrián, imagínate al más pecador que a lo mejor puedas conocer. En los que salen en las series de Netflix, tal vez. Pero imagínate que él también puede ser perdonado. O merece un grado de gloria. O aún más, Damara, aquella persona que nos ha causado un daño directo y que nos ha causado un pesar, que también puede ser perdonado por Dios. Exacto. Todos merecemos. Y ahorita ponías el ejemplo de nosotros como padres deseamos que nuestros hijos pues vayan al mejor lugar también, ¿no? Imagínense que ellos se equivoquen grandemente y alguien les desea el mal, pero nosotros les deseamos realmente eso para ellos. Como padres creo que vamos a buscar siempre que ellos progresen y que vayan al mejor lugar pese a que se hayan equivocado. Si logran arrepentirse, los vamos a impulsar siempre a llegar al mejor lugar. Entonces creo yo que me siento muy identificada con el Padre Celestial al desear que todos sus hijos lleguen. Pero imagínate en ese tiempo donde no, fuiste malo y mereces ser castigado. Incluso en nuestra actualidad llegamos a pensar así, ¿no? Alguien me hizo mucho daño, necesitamos verlo humillado y eso no es lo que el Señor desea de nosotros. Creo que Él desea que seamos humildes y que quitemos el orgullo que pueda llegar a nuestro corazón y perdonemos más que juzgar. Fíjate, Damara, que cuando estaba yo regresando de la misión, tuve la bendición de poder estar en el seguimiento de mis abuelos, del papá de mi papá y pues mi abuela paterna, ¿no? Y la historia de ellos tiene mucho que ver porque mi abuela se bautizó ya grande, en sus 50s más o menos, finales de sus 40, 50s. Y mi abuelo pues se había separado de mi abuela. Se había separado, no se divorciaron, solamente él pues decidió formar otra familia. ¿Okay? Causando un dolor muy grande pues a mi abuela y a mi papá. Y entonces, con el pasar de los años, mi abuelo pues enfermó y regresó a vivir con mi abuela, ya en sus últimos años de la vida. Y en ese tiempo él conoció el Evangelio y se bautizó. Wow. Y entonces,
Bueno, pues mi abuela ya no está viva, ¿no? Entonces puedo contar la historia. Entonces mi abuela sí estaba precisamente como estás diciendo, ¿no? Oye, ¿cómo es posible, después de todo lo que nos hizo sufrir, que tan felizmente él se pueda bautizar? Y entonces, me acuerdo que en ese tiempo, pues, tratábamos de explicarle, pero, bueno, claro. Yo me fui a la misión. Y en mi misión, las cartas con mi abuela son un tesoro muy especial para mí, esas cartas, porque intercambiábamos muchas ideas y yo le invitaba a que se sellara, a que pudiera perdonarlo, a que pudiera precisamente, como tú dices, si Dios tiene la capacidad de perdonarlo, que ella también debería de tenerlo. Y para mí fue un regalo del cielo muy especial, que cuando yo regresé, ya teníamos templo aquí en Hermosillo, y a las 2 o 3 semanas de haber llegado a la misión, pude ser parte de ese sellamiento. Y entonces mi papá tuvo un hermano que murió en cuanto nació, y mi abuela me pidió que yo fuera que yo le representara a Ramoncito, que era el nombre del niño, ¿no? Y entonces para mí fue una experiencia muy especial. Y recordar que El Salvador nos pide que vivamos la senda de los convenios, pero no importa si la comienzas a los 20, 30, 40, 50, mientras lo hagas con fe, eres merecedor del reino. Y a los que nos va a costar entender somos nosotros los imperfectos, ¿no? Así es. Que es por eso que Dios es perfecto, porque Él sí puede perdonar, y que regrese a la senda de los convenios quien tenga que regresar, si se arrepiente correctamente. Adrián, ¿me puedes ayudar a compartirnos un poco de lo que Brigham Young pasó en ese momento cuando recibió esta revelación, que era la visión? Sí, fíjate que esta visión, esta cita, Damara, creo que es perfecta para aclarar el punto que estás tratando de decir. Y dice, Brigham Young, ay, se me perdió, dame un segundito. Sí. Dice, listo, ya la encontré. Mi tradición era tal que, cuando oí por primera vez la visión de José, me sentí tan desafiante y obstinado como cualquiera. Pensé en ese momento que si él decía la verdad, el Señor salvaría a todo el mundo. Y no me gustó nada. Que nos suele pasar, ¿no? Sí, y volvemos a lo mismo. La decisión de Dios no siempre nosotros concordamos con ella, ¿no? Así es. Y me gusta una parte más de la experiencia de Brigham Young, que dice que pues no estuvo de acuerdo, ¿no? Y dice que dije, un momento, no la rechazaré, pero tampoco la entendía. Él explicó que tuvo que pensar y orar y leer y pensar hasta que supo y comprendió plenamente, que supo por él mismo lo que el Señor decía en eso. Entonces, hermanos, si nos cuesta realmente creer que alguien puede volver al camino o la senda del Señor o ser salvo pese a cualquier cosa que haya hecho, creo que necesitamos nosotros mismos hacer cambios en nuestras vidas, ¿no? Claro. Orar, preguntar y preguntar otra vez si nos está costando más trabajo hacerlo. En Doctrina y Convenios 76 encontramos un poco más sobre lo que el Señor hablaba sobre quienes serían salvados y así, ¿no? Dice en el versículo 5, porque así dice el Señor, yo el Señor soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Grande será su galardón y eterna será su gloria. Entonces hay una condición, hermanos, si queremos realmente llegar a lo más alto, a morar con el Señor y con nuestro Padre, con el Señor y con Jesucristo, creo que necesitamos realmente esforzarnos, ¿no? Y el Señor nos premiará. Y dice al final, porque por mi espíritu los iluminaré y por mi poder les revelaré los secretos de mi voluntad. Sí, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado siquiera al corazón de los hombres. Entonces, por medio del Espíritu es por medio de que vamos a conocer lo que el Señor desea. Correcto. Para todos sus hijos, no solamente para nosotros, Adrián, porque nos pasa algo muy chistoso. Cuando nos equivocamos, podemos justificarnos y para nosotros sí debe haber salvación, pero cuando alguien más se equivoca, no. Entonces es nuestra humanidad la que no nos permite poder continuar. Pero esto no significa, Adrián, que es como la escritura de la Biblia de comer, divertirse, beber y divertirse, ¿no? Que de todos modos todos vamos a llegar a un grado de gloria.
No se trata de eso. Nuestras autoridades nos han dicho que debemos de esforzarnos de verdad por merecer un grado de gloria. Y me gusta un discurso que se menciona en la lección, que se titula "Soy lo suficientemente bueno, lo lograré". Es por el hermano, que no sé pronunciarlo muy bien, pero Kornich, de los 70. Muy bien. Y este discurso, hermanos, de verdad los invitamos a que puedan leerlo, porque está verdaderamente motivador para que uno salga a buscar el grado más alto de gloria, que es el celestial, ¿verdad, Adrián? Y no solamente ahí paramos, sino que hay otros niveles dentro. Hay niveles. Hay niveles. Pero debemos de esforzarnos, ¿no? Y el hermano habla sobre dos cosas en específico. Y me gusta su introducción, que dice: si realmente se esfuerzan y no se justifican ni se rebelan, arrepintiéndose con frecuencia y rogando por gracia, sin duda van a ser suficientemente buenos. El hermano relata que él es pediatra y al principio se sentía realmente abrumado porque no sabía bien qué hacer al principio de su carrera, ¿no? Entonces alguien muy bueno se le acercó y le tocó el hombro y le echó ánimos, cuando incluso él no confiaba ni en él mismo. Entonces es así como el Señor espera que nosotros lo hagamos. Cuando nos sentamos más en la oscuridad, lo dice así en el discurso, debemos de saber que la luz de Cristo va a llegar hasta el fondo para podernos sacar de eso, ¿no? Pero me gustan dos palabras que él usa, que es no justificarnos y no rebelarnos. ¿Qué pasa, Adrián, cuando decimos, bueno, me he esforzado mucho, pero no puedo más? El Señor me conoce y conoce mis errores y hasta ahí pude. Pues dejamos de cumplir con la condición que nos está pidiendo, y la Escritura es muy clara: debemos de esforzarnos hasta el final. Yo creo que no se vale la pena que tiremos la toalla. Por ejemplo, en las Escrituras tenemos el caso de David, que al final de su vida, o ya en una edad adulta, decide que fue suficiente, ¿no? Y aunque después se arrepiente y todo, pues, pero no podemos dejar de hacerlo. Y es una comparativa. Vuelvo nuevamente al ejemplo de la experiencia de mi abuelo. ¿Qué tan diferente es cuando al final de tu vida tú decides no obedecer, o decides arrepentirte de todo lo que hiciste y comenzar a obedecer hasta el final de tus días? Entonces sí, debemos de perseverar hasta el fin en la senda de los convenios. Así es. Dice como parte de su discurso que, por favor, mis queridos hermanos y hermanas, debemos dejar de compararnos con los demás. Nos torturemos inútilmente al compararnos con que alguien es mejor o ha tenido más espiritualidad en el Evangelio, claro, que merece más el reino más alto él que nosotros, ¿no? Perdón, Damara, de hecho, después del bautismo de mi abuelo, yo recuerdo que un hermano por ahí dijo, qué padre, ¿no? Toda la vida hizo esto, aquello y aquello, y ahora lo van a perdonar. Y en mi mente sí cruzó decir, bueno, pues sí, ¿no? Que como si pecar nos trajera felicidad, porque a veces asociamos el pecado con diversión y con felicidad. A lo mejor sí nos divierte, pero no necesariamente nos da felicidad. Y yo llegué a pensar, pues sí, qué padre. Y pues uno que sí lo conoció de joven, pues sí se va a la misión, se tiene que casar y una serie de cosas, ¿no? Y entonces mi papá y mi mamá me dijeron, date cuenta que por obedecer los mandamientos desde joven recibes muchas bendiciones y mucha felicidad. Y entiende también el proceso de arrepentimiento y de dolor que viven las personas que conocen el Evangelio al final de su vida. Pero el Señor nos premia de la misma manera a todos los que perseveramos hasta el final. No importa si perseverar al final es 40, 50 años o 5 o 6 años. Claro, ¿has escuchado el término de aquí tenemos un pedacito de cielo o el infierno? Sí. Entonces depende mucho de nuestras elecciones. Y sí, a lo mejor alguna persona que conozcamos, en el caso de tu abuelo, vivió a lo mejor toda su vida, pero tal vez no llegó a tener la felicidad en todo el tiempo, tal vez estaba pasando por algo difícil, pero qué bendición que nosotros podamos tener el conocimiento, ¿no? Porque a lo mejor nos equivocamos también nosotros, ¿verdad, Adrián? Digo, espero que no mucho. Y otra cosa
que menciona el hermano, déjeme buscar, rebelión. Dice que él como médico, muchas personas llegan al consultorio o al médico y que deciden no vacunarse o deciden no tomar el medicamento. ¿Y qué pasa? Pues vienen consecuencias al decidir no tomar la solución que se está dando o el remedio. Entonces se rebelan, es su rebelión. No quiero y no voy a tomarlo. Y entonces, tristemente, tienden a enfermar más y posteriormente morir físicamente. ¿Qué pasa cuando nos rebelamos con el Señor? Me encantó esta comparación. Pues decidimos no seguirle y entonces enfermamos espiritualmente. Uh-huh. Fíjate que de hecho hoy en la mañana subí un cerro y venía platicando con un buen amigo y él me estaba expresando que le había costado llegar a sus metas porque no podía dormir. Y entonces me decía, este problema ya lo había tenido antes, había ido con el doctor y ya me había medicado, ya me había dado terapia, ya me había enseñado la técnica y me sentí muy bien. Y me sentí tan bien que lo dejé de hacer. Uh-huh. Y entonces ahora otra vez estoy en este problema. Y sucede lo mismo espiritualmente, muchas veces nos sentimos tan bien y... que nos alejamos. Así es. Y entonces... es ahí donde tenemos que ser constantes en tomar este medicamento que nos salva y al final no morir espiritualmente, ¿no? Podrá ser medicamento de pan y agua, Damara, cada domingo. Claro, empezando por ahí, muy buen punto, Adrián. Y este discurso a mí me encanta porque habla tan directamente y me gustaría, Adrián, que nos compartieras una parte, te lo voy a pasar. Ok. ¿Te paso el celular? Sí, adelante. Okay. Gracias. Es la parte que está subrayada. Sí, en rosita. Dice, permítame ser directo y claro. Las respuestas a las preguntas, ¿soy lo suficientemente bueno? ¿Lo lograré? Y la respuesta es sí, van a ser lo suficientemente buenos. Sí lo lograrán siempre y cuando sigan arrepintiéndose y no se justifiquen ni se rebelen. El Dios del cielo no es un árbitro desalmado que busca cualquier excusa para expulsarnos de su partido. Él es nuestro Padre perfectamente amoroso. Desea más que nada que todos sus hijos vuelvan a su casa y vivan con Él en familia para siempre. En verdad, dio a su Hijo unigénito para que no perdamos, mas tengamos vida eterna. Por favor, crean y encuentren esperanza y consuelo en esta verdad eterna. El propósito de nuestro Padre Celestial es que lo logremos. Esta es su obra y su gloria. Así es, Adrián. Y después de escuchar esto tan bonito, hermanos, les invitamos a que reflexionemos dónde queremos estar, qué hechos nos van a llevar a estar en el mayor grado de gloria. Y creo que ese va a ser un buen comienzo para salir el día que se encuentren, el día que escuchen esto, el día que escuchen la lección y pongan atención. Y nos esforcemos por llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Un Padre Celestial amoroso que nos espera con los brazos abiertos, Adrián. Así es. Pues muchísimas gracias, Damara, por preparar tu parte. Es una parte muy, muy llena de esperanza y de amor. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta este punto. Y te queremos invitar a que puedas poner en los comentarios 3 emojis. La estrella, la luna y el sol. Ah, claro. ¿Okay? Y puedas comentarnos también, si de alguna manera, cómo ha sido este camino para ti de poder perseverar hasta el fin. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Damara. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.